A la selva, esa región del Perú donde abunda gente con un acento muy pintoresco, esa extensión territorial donde es tradición toparse con harta bebita. ¡Horror! Aquella área con mayor diversidad animal y vegetal de todo Perusalén, ese lugar que alberga mucha historia en su haber, es ese territorio peruano considerado como el más misterioso por esconder sitios que aún no han sido explorados ni descubiertos, y es esa zona donde supuestamente existen extraños seres mitológicos en la vida real, es por eso y muchos casos más que es primordial dedicarle su propio video, así que mis internautas favoritos, los invito a ponerse cómodos porque esto es, el iceberg de la selva peruana. Nivel 1. Es el pulmón del mundo. Para iniciar en la cúspide de este sabroso iceberg, ¿sabían que la selva es catalogada como el pulmón del mundo? Esto según diversos portales webs importantes, ya que gracias a su vasta vegetación absorbe millones de toneladas de dióxido de carbono presente en la atmósfera, de esta manera contribuye a frenar el cambio climático, reduciendo la cantidad mundial de este gas de efecto invernadero que caliente el planeta. Sin embargo, debido a la desforestación en los últimos años su eficiencia ha disminuido en gran porcentaje. La fiesta de San Juan. En la Amazonía peruana cada año se celebra una de las festividades más populares de la selva, la famosa fiesta de San Juan, y principalmente es celebrada en los departamentos de Loreto, Madre de Dios, San Martín, Tingo María y Ucayali, y sería una injuria no integrarlo en el iceberg, por ser una tradición intrínseca de la selva peruana, y además representa un valioso patrimonio cultural que fusiona tradiciones ancestrales, danzas tradicionales y la exquisita gastronomía. ¡Qué rico! Clima similar al de Brasil. Uno de los territorios peruanos cuyo clima es bastante similar al de un país de la región, es ineludiblemente la selva peruana, ya que la temperatura en épocas insanas de calor, puede oscilar entre los 35 y 40 grados, muy similar a Brasil, donde dependiendo del área, sus temperaturas son notoriamente elevadas formando un verdadero clima cálido tropical. Y esto porque ambos territorios limitan entre sí, esa es la razón por la cual gran parte de selváticos paran tolacas, usando muy poca ropa. Estado Federal de Loreto. Es posible que algunos de ustedes hayan oído sobre el Estado Federal de Loreto, pero ¿en qué consiste? Para que se hagan una idea, un símil adecuado, sería la República Independiente de Arequipa. Pero para contextualizar el caso, el Estado Federal de Loreto, fue básicamente una entidad subnacional proclamada tras la insurrección del 2 de mayo de 1896. Pero para que no se hagan bolas, en simples palabras, consistió en la independencia del departamento de Loreto, sin embargo tuvo corta existencia, ya que fue disuelto por la rebelión del gobierno de Nicolás de Pierola. Agüita de coco. Agüita de coco, se trató de una canción que retumbó todo Perusalén por allá en el 2013, el cual no me explayaré mucho, sin embargo es menester incluirlo en el iceberg, ya que fue un boom en su tiempo, y era muy común oírla a diario, en el bus, en el mercado, en la discoteca, en el colegio, en la televisión, en la radio, y en cualquier lado. Agüita de coco fue una canción protagonizada por una mujer autóctona originaria de la selva, y una bebita. Yo quiero tomar agüita de coco, estoy de sed. Para la vieja escuela fue de los temas más gozados de la generación, más allá del cringe que generaba. Cementerio General. Se trata de una película de terror peruana, estrenada en el año 2013, y también considerada como la más taquillera de Perúsito en su género. Se basa en ciertas leyendas urbanas del Cementerio General de la ciudad de Iquitos, cuyo argumento trata sobre un grupo de jóvenes que se reúnen en dicho cementerio para jugar ni más ni menos que a la Ouija, tratando de contactarse con el padre de una chica llamada Andrea. Pero luego de este evento, empezaron a ocurrir una serie de sucesos paranormales que quedarán registrados en la videocámara de uno de ellos. Y debido a las numerosas reseñas, sinceramente es una gran película, para perdérsela en familia. Nivel 2. Colonia alemana en la selva. ¿Sabían que existe una colonia alemana en Perú? Esta es ni más ni menos que Posuso, una localidad ubicada en la provincia de Oxapampa en el departamento de Pasco.
Posuso es la cuna de la colonia austroalemana en Jerusalén, ya que fue aquí donde se asentaron los primeros colonos europeos, y en la actualidad es un pueblo que se muestra orgulloso de su legado histórico a través de sus propias culturas donde resaltan su arquitectura única, las danzas y exquisita gastronomía. Y cualquier peruanito de a pie y común que acuda a Posuso, caería embobado de las posusinas, y una persona común de Lima, o de cualquier otra parte del Perú, cuando va a Posuso, siente como si estuviera en otro mundo. Cucarachas de 20 centímetros en Chanchamayo. Al igual que ciertos animales atípicos de observar en cualquier otra parte de Perúcito, está la cucaracha de 20 centímetros. Se dice que este animalito de grandes proporciones, se puede encontrar en Chanchamayo, y realmente son insectos muy grandes que a cualquier persona no habitante de este lugar, se le alteraría las tetitas del miedo. Los Shipibos. Los Shipibos son un pueblo indígena de la Amazonía peruana, quienes resaltan por su vestimenta particular y hasta tienen su propia lengua. Por lo general, los Shipibos se encuentran en las riberas del río Ucayali. Asimismo, la cultura de los Shipibos es de las más pintorescas de la selva peruana, y es allí donde nacen los chamanes, que son tipo, unos brujos que practican rituales, y se encargan de sanar a las personas a través del chamanismo, aunque muchos piensan que solo buscan generar plata timando a la gente. Anaconda verde. Uno de los animales emblemas de la selva, se podría decir que son las anacondas, no por algo existe el baile de la anaconda, aquel temazo típico de la región. Pero centrándonos en el caso, se cuenta que existe un tipo de anaconda jamás hallado en el mundo, se trata de la anaconda verde, de proporciones gigantescas. Este descubrimiento sin duda subraya más la riqueza inexplorada de la Amazonía peruana. Hay harta bebita. Un dato que ineludiblemente no es ajeno en la selva, es ver harto minero, y saben perfectamente a lo que me refiero, a la crema volteada, o a aquellos chicos que son del otro equipo. Cada vez que uno visita la selva, sí o sí se topa con full muerde almohadas. ¿Pero por qué razón hay tanto LGBT en la selva? No se sabe con exactitud, pero presuntamente se debe a que la gente de aquellas zonas consumen una fruta que es el aguaje, el cual tiene una sustancia que vuelve a la población, sobre todo a los hombres, Gatorades. Y como si fuera poco, debido a la gran cantidad de este tipo de personas, estadísticamente la selva es la región con más mineros y muerde almohadas del Perú, tanto así que, es muy común ver en estos lugares burdeles, donde yacen hasta guaguitas que no pasan los 18 añitos prestando sus servicios, y todos ellos hombres, claro está. Avistamiento del Yacumama. La Yacumama es probablemente una de las leyendas más sonadas de la selva perucha, pues narra la existencia de una culebra gigantesca, que mide aproximadamente 64 metros de longitud con una cabeza de 2 metros de ancho y se encuentra en las aguas profundas de los lagos y ríos. Sin embargo, la gente dice que esta leyenda es totalmente real, ya que a lo largo del tiempo se han reportado avistamientos aparentes de esta criatura, aunque otros afirman que en realidad el Yacumama se trata de una titanoboa, que vendría a ser un tipo de serpiente que existió en el pasado y que era de tamaño de grandes proporciones. Nivel 3. Zonas que aún no han sido descubiertas. La selva peruana es ineludiblemente la región más extensa de Jerusalén, destacando por su ingente diversidad de flora y fauna. Pero ¿alguna vez se han preguntado si todo lo que mora en la selva peruana es conocida? Pues no, la selva es tan pero tan grande, que hace prácticamente imposible conocer toda su extensión territorial. En esencia, solo una minúscula parte de esta región ha sido descubierta, y el resto luce inexplorado. Se dice que en dichos lugares que aún no han sido visitados, existen animales que la ciencia aún no ha descubierto, así como zonas misteriosas, donde habitan tribus netamente desconocidas. Por otro lado, ciertos testimonios declaran que en estas zonas sin explorar, habitan narcos. Full minería ilegal. Se narra que dentro de la Amazonía peruana existe bastante minería ilegal, y las personas que se dedican a esta labor controlan parte de ciertos pueblos, y poco a poco se está proliferando en varios departamentos de la selva con el fin de mover altas cantidades de dinero. Esta actividad lamentablemente está ocasionando la deforestación de los árboles y la contaminación del medio ambiente. De esta manera la selva se ha caracterizado como uno de los puntos con más minería ilegal en el país. La mujer boa.
Se narra que en el año 2012, una extraña criatura hizo su aparición en la selva cerca de la frontera entre Perú y Brasil. Se trataba de la mujer boa, un ser mitad boa y mitad mujer. Mucha gente asegura que la mujer boa sí es real. Hay personas que la confundieron en un inicio con una sirena, ya que surgió de las aguas, pero no, esta no tenía aletas en los pies, ya que en su lugar tenía la cola de una boa. Riquezas no aprovechadas. La selva es una región imposible de explorar en su totalidad, y desde tiempos de antaño, han ido hallándose diversas riquezas, entre las cuales están frutos exóticos. Cuentan que existen alimentos como el copoasu, caju, asai, caja, entre otros frutos autóctonos del lugar, los cuales no son aprovechados. Según fuentes, la selva cuenta con las mismas riquezas que Brasil, sin embargo es cero explotada. Y según un estudio, en la selva peruana, existe la inconmensurable cantidad de entre 3 y 4 millones de palmeras con frutos que no están siendo explotados. ¿Qué? Frutos que son muy demandados por industrias de cosméticos y que no están siendo aprovechados. En este sentido Brasil nos lleva a la delantera, gracias a la industria natura. El yacuruna. El yacuruna se trata de un ser mitológico proveniente de la selva peruana. Ciertos lugareños han testificado presenciar a esta criatura que emerge de los ríos, el cual es muy parecido al dios Poseidón de la mitología griega, y aquellos que lo han logrado ver, afirman que toma la forma de un humano aparentando ser muy guapo. Asimismo se cuenta que tiene poderes mágicos y gracias a su belleza tiene la capacidad de seducir y enamorar chicas de la zona. Para posterior a eso, se convierta en un ser extraño y feo, haciendo que las mujeres que cayeron ante su atractivo, no vuelvan a aparecer. Esta es otra de las leyendas que circulan por la región, y mucha gente afirma que es totalmente real. Motos que funcionan con agua. Algo muy común de ver en la selva son la gran cantidad de mototaxis que hay, siendo uno de los principales medios de transporte de la región. Sin embargo, ciertos rumores afirman que existen motos que funcionan con agua, y están circulando por ciertas calles. Como se sabe, en el pasado un ingeniero de Ucayali sacó a relucir su inteligencia de líder, e inventó una mototaxi que funciona justamente con agua. Se dice que a raíz de la noticia, el invento fue la raíz para que otros inventores crearan sus propias motos que funcionan con este líquido, y posteriormente logren comercializarlas en ciertas zonas. Nivel 4. Niña que dijo haber hablado con Dios. ¿Recuerdan este caso en plena época del COVID? Para aquellos que no, se trata de un caso donde una niña afirmó durante una entrevista en una estación de radio del departamento de San Martín, que habló con Dios, quien le había dicho que si la gente sale de sus casas, un extraño humo vendrá y los hará volar alto, y el mundo se acabará. ¿Qué va a hacer? Suena algo descabellado y sin sentido, pero es lo que mencionó la niña. Estas declaraciones dejaron a todos con las tetitas alteradas, ya que justo en ese tiempo el COVID embestía a todo el Perú. Y la gente con miedo de salir de casa a contagiarse, no sabía si lo que decía la niña era verdad, o no. En su momento el caso fue tendencia, hasta llegó a sonar en el exterior. Sirenas en Madre de Dios. Resulta, mis internautas, que en la selva hay personas que dicen haber avistado sirenas reales. Estas por lo general son vistas sobre una roca, sin embargo cuando se dan cuenta de que alguien las está mirando, saltan inmediatamente al agua. Asimismo la gente dice que cuando se les logra ver la cara, son muy feas, causando una sensación extraña en el cuerpo, y no son como las de cuentos de hadas. La runa mula. Otra leyenda que escriben las páginas de la historia de la selva peruana, es la runa mula, quien vendría a ser una criatura mitad mujer y mitad mula. Tipo un centauro. Algunos lo catalogan como la mujer mula, y aparece en los días de luna llena, con unos rebuznos espeluznantes que atemoriza a la población selvática. Se cuenta que, esta criatura nació producto de una relación extramarital entre una mujer con un cura y como penitencia la mujer fue convertida en esta criatura. Por otro lado hay quienes cuentan que este ser, fue producto de una relación incestuosa, y muchas personas de la región comentan que la leyenda de la runa mula, es 100% real. El Tunche. El Tunche, y no estoy hablando del Tunche Rivera jugador de Universitario, sino de una criatura mitológica muy sonada en la región. El Tunche, se trataría del espíritu de un hombre atormentado, y que ahora vaga con apariencia de demonio entre lo profundo de la selva peruana. Se cree que el Tunche se acerca lentamente a sus víctimas sin emitir sonido alguno, y cuando ya está lo suficientemente cerca, silba, diciéndoles que volarán alto. OVNIs en los montes.
Dicen los lugareños que en los montes cada cierto tiempo emergen extraños objetos sobrevolándolas, como si se tratasen de ovnis. Se dice que, estas entidades voladoras desconocidas hacen su aparición cuando el clima está en circunstancias extrañas, generando mucha extrañeza a la población. Tala indiscriminada. Lastimosamente la selva es el escenario donde abunda la tala indiscriminada de árboles de forma insana, siendo los más afectados los departamentos de Loreto y Ucayali, afectando a varios pueblos indígenas. En la Amazonía peruana, esta actividad ilegal ha provocado que bosques enteros se pierdan, alcanzando de esta manera un pico de hasta 11.000 hectáreas taladas. Nivel 5. Poseído por el Ayaimama. El Ayaimama es un ave nocturna, cuyo canto es triste, y que cada vez que lo hace pareciera que llora llamando a su madre. Se dice que esta ave es parte de una leyenda popular que circula en la selva peruana. En este sentido, según la leyenda, el Ayaimama consiste en el espíritu de un niño que voló alto y que toma la forma del ave mencionado. Y un caso relacionado acaeció durante un reportaje de la televisión, en un programa llamado Al Sexto Día, donde narran que el espíritu del Ayaimama logró controlar el cuerpo de un guía turístico de Satipo en la selva. Durante el reportaje se observa al hombre respondiendo a una entrevista, pero repentinamente comienza a actuar de forma extraña. Muchos moradores han asegurado haber presenciado el espíritu del Ayaimama en carne propia. O de repente un chamán. No, ya no quiero. Pero Lucho, estamos para acá para ayudar. No quiero. Asimismo se dice que el Ayaimama tiene la capacidad de apoderarse de cualquier cuerpo, tal como el caso que acabamos de ver. Todo un enigma que deja mucho en qué pensar. Supuesta virgen en techo de una casa. No encontré mucho contexto sobre el caso, pero dicen que en el techo de una casa de la selva, se pudo observar la imagen de la mismísima Virgen, siendo un caso enigmático y que no tiene explicación hasta la fecha. Además fue un evento muy similar a uno que data del año 2010, con la diferencia que este sucedió en Huánuco, donde en el tronco de un árbol también se pudo observar la imagen de la Virgen, dejando una incógnita sin resolver hasta la fecha. No decir charapa a los selváticos. Charapa, ese término que creo que no hay quien no lo haya utilizado. El vocablo charapa, más bien viene a ser una especie de apelativo que se les da a la gente de la selva, y por lo general las personas de otras regiones, ciudades y limeños, son las que llaman de tal forma a los nacidos en la selva peruana. Pero ¿por qué se les dice charapas? ¿Qué significa realmente? No lo sé, tú dime. Charapa, además de ser el nombre de una tortuga grande que abunda en los ríos de la selva y el nombre de un tipo de ají, es también el apodo que reciben los selváticos. Sin embargo, muchos habitantes de esta región lo consideran como una ofensa, ya que sienten que les están llamando tortuga, que es un animal un poco feo. Aunque depende de cada uno, hasta el Papa Juan Pablo II, cuando estuvo en la selva en 1985, exactamente en Iquitos, dijo sentirse charapa. Duendes con voz de familiares. Según murmuraciones entre la amplia vegetación de la selva, se esconden extrañas criaturas, muy similares a duendes. Estos seres hacen su aparición en cualquier momento del día y la gente los describe como entes pequeños verdes, con orejas puntiagudas, muy parecidos a los goblins. Por otra parte, esto tendría relación con un mito que ronda en la selva peruana, ya que desde tiempos remotos, se habla de la existencia de los chuyachaquis, los cuales vendrían a ser justamente pequeños duendes que adoptan la forma de una persona conocida del pueblo y hasta de familiares para engañar a sus víctimas y hacerlos perder en las profundidades del bosque. Familias enteras han manifestado ver al chuyachaquí en carne propia en momentos donde estos les hablan con una voz idéntica al de un familiar. Extraña histeria colectiva de escolares. Este es un caso donde en el 2018, sucedió algo sumamente extraño en un colegio de Loreto. Resulta que 27 estudiantes empezaron a actuar de forma bastante rara, como si se tratase de una histeria colectiva. El caso fue tan extraño que salió en las noticias. Los vecinos de alrededores afirmaron que los estudiantes estuvieron jugando a la ouija, y repentinamente comenzaron a arrastrarse en el piso y actuar de forma extravagante. Los profesores se dieron cuenta del suceso y avisaron a los padres, hasta pensaron que estaban siendo poseídos por una extraña entidad. Los estudiantes estuvieron en esta situación por al menos una semana, para que finalmente se recuperaran de la histeria colectiva, y como consecuencia, el colegio tuvo que suspender las clases por el extraño suceso.
Los Achaninkas y Sendero Luminoso. El pueblo Achaninka es uno de los más olvidados por el Estado, y a causa del centralismo en Perú, y debido a lo descuidado que estaba por parte del gobierno, fue acometido por el grupo maoísta Sendero Luminoso, donde la comunidad Achaninka sufrió una de sus peores épocas. Esto, entre los años 80 y 90. Lastimosamente miles de personas pasaron a vida mejor, más allá del gran empeño que pusieron parte de los Achaninkas por resistir y luchar por su supervivencia, organizando rondas de defensa y esforzándose por preservar su identidad cultural. Sin duda un caso que quedó para la historia de la selva peruana y el Perú. Nivel 6. Tribus no contactadas. Así es amigos, la selva no solo es cultura, flora y fauna, alegría, color y calor, puesto que, si vemos la otra cara de la moneda, nos toparemos con lo más desconocido y misterioso de la región y del Perú entero, ya que también existen lugares que hasta la actualidad no han sido estudiados ni contactados. Y bueno, desde tiempos remotos existe la creencia que en aquellos sitios inexplorados, existen tribus desconocidas, es más se ha hablado de la existencia de una tribu no contactada, integrada por nómadas que se desplazan por la selva, en pequeños grupos de familias extensas. Básicamente se tratan de pobladores olvidados por el gobierno. Estas tribus viven en su propio mundo, hasta yace la teoría de que existe una tribu caníbal en la frontera entre Perú y Brasil. Barco de vapor fantasma. Cuentan que en las noches, sobre los ríos de la selva, surge un barco de vapor de grandes proporciones misteriosamente. Según testimonios, dentro del barco se pueden observar luces, fiestas y alegría, y además, se escuchan ruidos como si las personas a bordo se estuvieran echando polvitos grupales, ya saben a lo que me refiero. Y al llegar el día, el barco se pierde, para nuevamente emerger en la noche. Esto según la gente, ocurre todos los días, y muchos lo catalogan como un barco fantasma. Niños reclutados en el Braem. En la selva es sabido que existen carteles y grupos de narcos escondidos por diversas zonas, y ciertas fuentes dan fe de que, niños de esta región son reclutados desde temprana edad a formar parte del narcotráfico, siendo uno de los escenarios principales el Braem, una zona que estaba fuera de control por el Estado peruano, y debido a su abandono, grupos terrucos como Sendero Luminoso hacían de las suyas, captando chibolitos desde los 8 añitos, y forzándolos a participar en diversos operativos. Vuelo 508. Resulta que en 1971, sucedió uno de los eventos más trágicos de Perúcito, y que para desdicha esto acaeció justamente un día antes de Navidad, el 24 de diciembre, mientras un avión de la empresa Lanza, volaba de Lima a Iquitos con escala a Pucallpa, fue protagonista de una eventualidad jamás vista en otra parte del mundo. El avión alcanzó una altura hasta los 6.000 metros sobre el nivel del mar, comenzando a sacudirse provocando la inquietud de los pasajeros, para que poco después, sea sometido por una feroz tormenta, haciendo que el piloto tenga que aterrizar de emergencia. Sin embargo, mientras bajaba, un rayo azotó la cola del avión, y el desenlace, fue más que predecible, ya que todos los pasajeros lastimosamente pasaron a vida mejor. ¡No! A excepción de una sola pasajera, y esta noticia generó mucha sorpresa, ya que una mujer peruana alemana, que estaba a bordo del avión, llamada Juliane Koche, fue la única sobreviviente, siendo uno de los acontecimientos más sorprendentes de la historia del Perú. Los Pelacarás. Este se trata de un caso que data del año 2009, donde en la ciudad de Pucallpa, corrían noticias de personas de los caseríos y de los asentamientos humanos que desaparecían de la nada, y según los testigos, los culpables de aquellas desapariciones fueron los Pelacarás, que consistían en hombres que raptaban y llevaban a jóvenes y niños para cometer hechos muy turbios, que no puedo mencionar para evitar censuras pipipi, pero es lo que están viendo en pantalla. Un caso que tiene cierta similitud con el de la jarjacha y el pichitaco. La gente describía a los Pelacarás como personas que no eran de Perú sino del extranjero, ya que eran altos y de rasgos finos, mientras otros los describían como seres oscuros tipo extraterrestres. La fiebre del caucho. Y es que hablar de la selva, es hablar de historia, por lo que no podemos soslayar el presente caso. El gran apogeo del caucho cuyo escenario principal fue Iquitos, también se le conoce como la fiebre del caucho, fue una época muy, pero muy dura, vivida entre 1879 y 1912.
Este período es considerado como uno de los más oscuros, ya que en el mismo, se llevó a la esclavitud a gente inocente, y se acabó con comunidades indígenas enteras con el único fin de extraer caucho. Inclusive en la internet pueden encontrar imágenes muy gráficas de cómo terminaban los indígenas, las cuales no puedo mostrar por obvias razones. Se estima que volaron alto entre 50.000 y 100.000 inocentes y humildes indígenas por la brutalidad de los caucheros. Esto ha sido todo por el video de esta ocasión. Si tienen más casos no duden en compartirlo en la caja de comentarios, tampoco olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, y seguirme en IG. Nos vemos en un próximo video, besitos en el asterisco.